Bueno, quiero felicitar al doctor Juan Reimberto Hurtado García Gutiérrez, a quien pido un fuerte aplauso para él. Con su tema microcirugía estética de venas visibles en manos, y daré un poco de su reseña de las cosas que ha hecho el doctor Reimberto. Doctor Juan Reimberto Hurtado Gutiérrez, médico cirujano en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, especializado en cirugía vascular y angiología en el Hospital Heliópolis de San Pablo, Brasil, especializado en administración de hospitales de la Universidad de San Camilo, San Pablo, Brasil, Hospital Gabinete Médico en Aeronáutica, Cirugía General. Publicaciones: Microcirugía estética de venas visibles en manos, en versión final, próxima a ser publicada. Distinciones y méritos académicos: 11 de oro, Corazón Solidario, TVU, Canal 11, Santa Cruz, Bolivia. Medalla a la Excelencia Profesional en Salud, Medalla a la Excelencia Profesional en Salud por la Confederación Internacional de Salud, Buenos Aires, Argentina. Doctor honoris causa en Ciencias de la Salud, Cartagena, Colombia, 2011. Personaje del año 2010 por el diario El Deber. Estatuilla Patujo de Bronce, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Certificado Internacional de Excelencia Médica, Good Professional Practice, LOCIP, Lima, Perú, en 2011. Profesor honoris causa en la Universidad de Aquino, Bolivia, Udabol, 2012. Galardón andino a la excelencia, Cóndor de los Andes en medalla al mérito. Asamblea Legislativa de la Cámara de Senadores y el IPE en Bolivia en el 2012. Miembro del honorífico de la Sociedad Científica de la Clínica Internacional de Alta Especialidad de Udabol. Miembro de honor de CONFICAM, miembro activo de élite de IOSIN, Colegio de Médicos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y por último, Congreso Brasileiro de Angiología en Cirugía Vascular. Fuerte el aplauso para el doctor Juan Reimberto Hurtado Gutiérrez. Muy buenas tardes, muchas gracias. Como bien decía quien nos presenta, vengo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Quisiera complementar mi palabra de hace una hora atrás, en la cual, como responsable del Departamento de Investigación Científica de la Universidad de Aquino, Bolivia, quiero transmitirles oficialmente de que AMES, Asociación Mundial para la Excelencia en Salud, ha sido acreditada en nuestra universidad. Está haciendo justamente AMES una institución en la cual con la universidad tiene un convenio de patrocinio científico. Yendo a la parte médica, científica, soy cirujano vascular, periférico, angiólogo, y en esta ocasión voy a presentarles un trabajo de microcirugía de venas muy visibles en las manos, un trabajo de mi autoría, en la cual es un rejuvenecimiento de manos. En un 90% tenemos la opción estética, pero sí también en un 10% aproximadamente quienes solicitan este tipo de trabajo es por una opción netamente médica. La siguiente, por favor. Debo decirles que hay opciones de rejuvenecimiento de manos, las cuales de alguna manera las pueden encontrar en internet. Cada propuesta tiene su característica. Mis felicitaciones, mi admiración para todo médico que siempre da ese paso adicional cuando alguien no les ha mostrado el camino previo. Creo que en medicina todos los avances y en el mundo también todo lo que sea innovado, siempre hubo una persona que dio ese paso.
Como les decía, hay otras opciones de rejuvenecimiento de manos. Nuestra propuesta es única y exclusivamente un trabajo vascular, acorde con mi especialidad, que es un trabajo de manos muy venosas. Quiero hacer esa redundancia, porque nuestro trabajo es en ese sentido. La próxima, por favor. Una introducción al tema. Allá por el año 1997, luego de ejercer ya como cirujano vascular en mi ciudad, en mi país, no fue algo que se me ocurra de una forma inicial. En realidad, yo había operado a una paciente de varices. Varices es mi día a día. Todo lo que es la parte varicosa es lo que predomina en los cirujanos vasculares periféricos. Pero una señora que quedó muy bien de las piernas me hace una pregunta: ¿qué podía hacer con sus manos muy venosas? En realidad, mi respuesta fue que no se podía hacer nada, no tenía ninguna guía, no tenía ninguna referencia. Pero a veces tenemos pacientes que nos hacen un pedido que, más que pedido, es una especie de auxilio que piden. Vi las manos de la paciente y realmente, para una persona de 42 años, era algo que le comprometía mucho la parte estética. Me relata en esa ocasión de que trabajaba en un banco, no podía aguantarse las manos y por supuesto le afectaba psicológicamente, inclusive, puesto que ella de alguna manera en los círculos donde ella se desenvolvía tenía un complejo con sus manos muy venosas que le avejentaban aún más las manos de lo que debería tener una persona de 42 años. Me quedé con ese pedido en la mente prácticamente. Ese fue algo que me martilleaba. Comencé a investigar un poco acerca de cómo podíamos hacerlo. Fíjense de que yo, al trabajar permanentemente con venas varicosas en piernas, cuando vamos repasando literatura, vemos que las manos, las venas del dorso de la mano que tenemos, normalmente en las manos la circulación es más superficial que profunda. Entonces, ¿qué hacer? Luego, revisando experiencias personales, estadísticas, por supuesto que libros de anatomía, fisiología, saqué ciertas conclusiones en el sentido de que cuando hacemos una fístula arteriovenosa para un paciente renal, por ejemplo, enfermo renal, yo no trato la parte renal, pero sí las fístulas arteriovenosas las hacemos por lo general los cirujanos vasculares, vimos que se pierde no solamente una vena, sino también una arteria luego que se trombosa, y prácticamente el déficit no es significativo. Cuando una venoclisis a diario, en este mismo momento, seguramente en muchos hospitales y clínicas, por un suero se está ocasionando una flebitis medicamentosa o una tromboflebitis, y esa vena también se pierde. En una flebotomía, cuando tenemos un niño o un adulto que no se le consigue una vena para colocar un catéter, un suero, normalmente también se hace la flebotomía y esa vena se pierde, y no por eso tenemos un déficit significativo en las manos. También por un accidente, obvio, dependiendo la magnitud del accidente, donde hay una lesión vascular, en este caso me refiero únicamente a una lesión venosa, se hace la correspondiente ligadura y tampoco hay un déficit significativo o muchas veces ningún déficit de retorno venoso. Ese tipo de investigación, ese tipo de comparaciones me llevó a decidir dar este primer paso. Convoqué a esta señora, no recuerdo bien si en torno de 15 o 20 días, pero ella estaba muy presta y me había dicho algo que siempre a uno se le queda cuando hacemos algo de esta naturaleza. Hay frases que muchas veces las tenemos por siempre en la memoria, y es de que a ella no le importaba que se le haga un trabajo experimental, que ella iba a ser una muy buena conejilla de indias. Evidentemente, como todo trabajo científico y sobre todo en la parte médica, el médico no puede lanzarse al vacío, tiene que tener ciertos datos básicos, científicos, confiables,
los cuales nos permitan no arriesgar con la salud del paciente. En ese sentido fue muy cauto y inicialmente se retiró solamente una vena de todas las que del dorso de la mano se tenía que retirar. La siguiente, por favor. Para que tengan una idea, las pacientes nos llegan normalmente así. Si tuviéramos un puntero, por favor. Puntero láser. Olvidé el mío en el maletín en el hotel. Muchas gracias. Entonces, normalmente una persona que solicita este trabajo viene de esa manera. Yo les decía que retiramos prácticamente un segmento. Esta imagen no es de la paciente que yo les relato. En esa época nunca pensé la magnitud del paso que estábamos dando, y si bien este trabajo se remonta al año 1996, pero lo que sí puedo probarles y mostrarles imágenes es desde el año 97, que es del cual tenemos ya imágenes y videos que se las vamos a mostrar a continuación. La siguiente, por favor. Tenemos una paciente, la misma, que tenemos ese tipo de venas. Debo decirles que siempre preservamos la vena radial, la cubital, puesto que son las venas principales, normalmente están a los extremos y no afecta prácticamente en este tipo de pacientes. No son las venas que normalmente ocasionan este tipo de solicitudes. Simplemente estamos hablando de venas del dorso de la mano. La siguiente, por favor. Bueno, hoy en día, si bien ese trabajo ya es de agosto del 2009, fíjense lo extenso que se puede hacer en un solo tiempo quirúrgico. Tenemos muchas venas colaterales y, por supuesto, ya de la región del antebrazo está notorio que hay algunas venas que están muy visibles y afectan sobre todo en la parte psicológica al paciente, es algo que no les agrada. Este tipo de pacientes son asintomáticos, puesto que normalmente es una tendencia a venas dilatadas, pero en realidad no son venas varicosas en este caso. Adelante, por favor, la siguiente. Ahí tenemos un primer resultado. Evidentemente que estamos a escasos 7 días, es una semana después. Han desaparecido las venas muy visibles. Fíjense que hay pequeñas marcas de los microcortes que fueron hechos con un instrumento que a continuación se lo vamos a mostrar, es de mi autoría. Es un pequeño estilete con un pequeño agujón con un tope de seguridad, puesto que el plano después de la piel y las venas en esta región del cuerpo, en este caso las manos, es muy inervado. Entonces tenemos escaso tejido adiposo, escasa masa muscular y predominan prácticamente los nervios. Para que no haya lesión, se lo realiza de esa manera. Entonces el microcorte es prácticamente muy preciso y muy poco invasivo. Es lo que normalmente le llamamos un pinchazo o un sunchón. La próxima, por favor. 50 días después pueden ver una mano sin cicatrices, totalmente rejuvenecida. Hay inclusive ha mejorado la pigmentación que tenían esos dos pequeños lunares. Eso fue algo que con el tiempo lo llegamos a verificar, a descubrir. No hago la parte dermatológica, no se realizó ningún tratamiento para esos dos lunares, fue producto de este tipo de trabajo. Y tenemos unas manos mucho más presentables, más bonitas, y que por supuesto a las pacientes, sobre todo de sexo femenino, digo de sexo femenino porque también los hay de sexo masculino, vamos a mostrarles a continuación, aunque en nuestra experiencia un 4% son varones, y de este tipo de trabajos, por esa cosa de la vida, con excepción de uno, pero todo el otro porcentaje son gays. Ellos les gusta verse más femeninos, les gusta verse que las manos no estén tan masculinas, entonces también ha sido una opción. La siguiente, por favor. Una más. Bien, yo les manifestaba, nos llega de esta manera la paciente, fíjense, una mano envejecida, totalmente transformada, no se le ve cicatrices. Evidentemente que
a lo largo de las semanas desde realizada la intervención, siempre hay hematomas, siempre hay un poco de manchas hipertrómicas que varían un poco y al pasar algunas semanas se presenta de esta manera. La hiperpigmentación que le manifestaba de los ojos lunares es esto de aquí, y luego en esta foto, si bien no desaparecen totalmente, pero mejoran significativamente. Pasemos por favor a la próxima paciente. Una persona que, como ustedes pueden ver por la característica de las manos, ya es una persona mayor, tiene 63 años, una maestra, le afectaba, por increíble que parezca, con los años hemos ido pensando de que este tipo de solicitudes serían solamente para personas más jóvenes, pero no, también tenemos pacientes inclusive mayores a los 63 años y con este tipo de casos que no le ocasionan ningún tipo de dolor, ningún síntoma, pero sí le afecta de que el aspecto está más envejecido. La siguiente, por favor. Una más. Una semana después hay un cambio radical. Vemos simplemente las marcas de los microcortes difusos, un poco de hematomas por supuesto, y la mano ligeramente edematizada todavía. Ahí tenemos hematomas, pero un cambio ya bastante significativo. La siguiente, por favor. Una más. Tenemos un antes y un después. Si bien este después es muy prematuro, diríamos, esta paciente falleció una hermana o un familiar y prácticamente se nos demoró un tiempo en volver, en el cual no tuve la secuencia, por decirles, a los 30 o 50 días, pero basta una foto de una semana después para tener una idea de cómo quedaron las manos de esta señora. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro caso que es muy frecuente, paciente de 58 años. En este caso, una paciente con un poder adquisitivo alto, persona que viaja, se informa, que tiene las posibilidades de hacer un tratamiento en cualquier lugar. Es una paciente que tiene una perfumería muy importante en nuestro país y las manos muy venosas. Entonces era algo que ya no podía resolver. La siguiente. 20 días después tenemos aún leve hiperpigmentación en los segmentos donde fueron retiradas las venas del dorso de la mano con el procedimiento de microcirugía. Pasemos a la siguiente. Una toma más. Y un antes y un después. Manos muy venosas. Y si bien la foto le falta un poquito de luz, luego de los 20 días esa hiperpigmentación mejoró más aún y es una paciente que quedó, por supuesto, también muy satisfecha. El siguiente caso, por favor. Paciente de 70 años. Esta es una paciente de nacionalidad brasileña. Manos, principalmente la mano derecha con manos muy venosas. Aquí presentaba unas ligeras cicatrices de araños, una señora amante de los perros, y me relataba de que eso le ocasionaban sus mascotas. Era algo superficial, pero por si un caso lo menciono, porque no es producto de nuestro trabajo, simplemente nos abocamos a la parte venosa. La siguiente, por favor. Una nueva toma. La siguiente, por favor. De un primer plano. Una más. Los trayectos ya bien definidos con marcador dérmico para realizar este procedimiento. La próxima, por favor. Aquí a escasos 7 días tenemos todavía las marcas de los microcortes, pero han desaparecido en su totalidad las venas que estaban muy visibles. La próxima diapositiva. Una más. 19 días después, fíjense que en nuestra experiencia yo trabajo, como les decía, mucho con problemas varicosos. La pigmentación, la hiperpigmentación, producto de una microcirugía de varices, en este caso de miembros inferiores, persiste mucho más tiempo la
por alguna razón en las manos esa hiperpigmentación, o sea, las marcas de los microcortes, es menos tiempo. Aquí tenemos a los 19 días, fíjense, un rejuvenecimiento de manos de forma bastante aceptable, diríamos así, muy natural. Las manos no se las ve desproporcionalmente estiradas. Lo que les quería mencionar es que también, aparte de que se resuelve el problema de venas muy visibles por la fibrosis cicatricial interna que queda a raíz del procedimiento quirúrgico, mejoran las arrugas. Entonces hay un resultado también en la parte de lo que es las arrugas, que mejora significativamente. Una próxima, por favor. Una más. Un antes y un después. Un antes y un después de esta paciente, y a escasos 19 días de la intervención. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, como les mencionaba, las edades son muy variables en este tipo de solicitudes. Pacientes de 29 años, hay pacientes de menos edad también. Ya Natura no fue muy benevolente con las manos de esta jovencita, manos alargadas, huesudas, y más aún este tipo de venas en el dorso de la mano que al hacer esfuerzo en el gimnasio o algún tipo de esfuerzo físico adicional con los brazos, se le pronunciaban inclusive un poco más. La próxima. Una más. Tenemos delimitados los segmentos de venas del dorso de la mano para ser retiradas. Aquí inclusive tenemos venas digitales que también están seleccionadas para hacer este procedimiento. La próxima, por favor. Aquí tenemos la paciente 17, 11, 11, y si no me equivoco volvamos a la diapositiva anterior. La anterior, por favor. Sí, del noviembre, sí, algo en torno de 2 meses. Algo en torno de 2 meses. Entonces tenemos manos totalmente rejuvenecidas, mucho más bonitas, y que inclusive ya la pintura en las manos denota de que ella ya las cuidaba y tenía pues otra actitud mucho más positiva, más segura al tener manos más presentables. La siguiente, por favor. Un antes y un después, bastante notorio. Pasemos al siguiente caso, por favor. Una diapositiva más, este otro caso de los tantos que siempre nos buscan para este trabajo. Una más, por favor, adelante. Siguiente. La siguiente. Trayectos delimitados. La siguiente, por favor. Aquí todavía con un poco de hematomas, un cambio radical en el dorso de la mano. La siguiente, por favor. Una más. Un antes y un después. Desaparece. La siguiente, por favor. Este es un caso que siempre que lo presento hago un comentario adicional. Esta es una señora de nacionalidad española con familiares en nuestro país, Bolivia, que presentaba este caso que considero es el extremo de lo que nos pueden solicitar en este tipo de tratamientos. Venas por demás pronunciadas, también hasta venas digitales, y por mucha experiencia que uno pueda tener, fíjense que este ya es un caso que se remonta al 2011, siempre tenemos que ser cuidadosos. Honestamente, no me animé a hacer un trabajo en un solo tiempo quirúrgico. Tanto es así, hablamos con la paciente y se lo realizó en tres tiempos quirúrgicos. Primero, evidentemente, seleccionando y retirando los segmentos más visibles. La siguiente, por favor. Tenemos ahí un primer plano de vena, una paciente de 57 años, imagínense, con manos así. No debe ser muy bonito tener que verla todos los días cuando su aspecto de una persona de 57 años, una persona muy entera, con mucha vida por delante todavía. La siguiente. Prácticamente aquí un primer plano más próximo. Una más. Los primeros trayectos que fueron seleccionados para hacer este trabajo. La siguiente.
Un primer tiempo quirúrgico, hay un cambio significativo, muy notorio. La siguiente, por favor. Un segundo tiempo quirúrgico, todavía un poco de hematoma. Esta foto fue tomada inmediatamente después de retirar los micropores, que son con los que cerramos los microcortes. Adicional, decirles que una persona con una piel con una cicatrización con características muy buenas. La siguiente. Un resultado final, creo que es bastante aceptable, aún todavía producto del tercer tiempo quirúrgico, una pequeña hiperpigmentación de los segmentos que fueron retirados entre un primer, segundo y tercer tiempo quirúrgico. Pasemos a la siguiente, por favor. Un antes y un después. En este caso, la satisfacción de uno como médico de poder brindarle a su paciente lo mejor es muy grande. Ustedes lo sienten con toda seguridad a diario. Entonces tenemos una paciente que llega de esta manera y se va de esta manera. Entonces realmente es una sensación indescriptible cuando podemos hacer un trabajo en el cual somos decisivos, y en este caso apelamos a la parte quirúrgica, propiamente a la microcirugía. La siguiente, por favor. Yo les mencionaba minutos antes de que no todos los casos que nos solicitan, no todas las pacientes son pacientes que buscan algo estético. En este caso, es un varón. Acá en la próxima diapositiva está identificado con el signo masculino. Fíjense que esto no son venas propiamente que sean una característica no patológica. Acá son venas varicosas en la mano. Al hacer fuerza, este paciente presentaba un ligero dolor, y en esta mano también, como pueden ver, predominan las arañas vasculares, las telangiectasias. Entonces, un paciente con un caso mixto, por eso decidí ponerlo en este tipo de trabajo, ya que aparte de afectar la parte estética, por supuesto, pero aquí ya hay un componente médico previo, porque no es normal tener manos en un varón con esa forma y esa tortuosidad en las manos. Normalmente son características rectas, si bien podemos tener los varones venas visibles, pero no de esta característica. La siguiente, por favor. Ahí tenemos lo que identificaba que era un paciente varón también. La siguiente. Otro plano, como pueden ver. Y acá también. La siguiente. Los trayectos seleccionados venosos para ser estirpados. La siguiente. Un poco edematizado. Aquí hicimos la microcirugía. Fíjense que prácticamente no tiene cicatrices. Esta está un poco más edematizada, puesto que aparte de realizar una microcirugía en las venas nutrientes que ustedes pudieron ver, también se complementó con escleroterapia. Hicimos escleroterapia en ese tipo de telangiectasia, y si bien no es el resultado final, tenemos un avance muy significativo con este paciente. La próxima. Un tiempo después, esta mano, fíjense que cuando hacemos microcirugía los resultados son más rápidos. La escleroterapia siempre nos demora un poquito más, y este paciente, como acostumbra viajar mucho, un paciente que viaja por cuestiones comerciales, entonces no siempre podía acudir en los tiempos que le programábamos, y demoró un poco más hasta que se obtuvo el resultado final. La próxima. Una más. Un antes y un después. Bastante significativo el cambio. Por favor, volvamos. Sí, gracias. Un antes y un después. Debo decirles que con escleroterapia esta parte mejoramos un poco más todavía. Con la microcirugía quedó resuelto prácticamente las venas, en este caso varicosas, y un resultado muy satisfactorio después de este tipo de intervenciones. La próxima, por favor. Aquí, por favor, pasémosla seguido. No soy especialista en implantes de pelo, no se entusiasme mi hermano Guadalupe.
Simplemente quiero hacer mención de que ya hoy en día, desde hace muchos años atrás, ya tenemos con los cirujanos plásticos, con los médicos estéticos, con toda la gente que trabaja en la parte médica estética, tenemos ya prácticamente todo el cuerpo humano, ya se lo mejora, se lo rejuvenece. Entonces, estos no son trabajos míos, simplemente son tomados de internet como una referencia. Pasemos así bien rápido, por favor. Fíjense que ya también se mejoran los párpados. Adelante. El mentón, la siguiente. Ya la nariz también en diferentes técnicas. La próxima. Aquí también tenemos la parte de la papada. La siguiente, por favor. Tenemos otra toma ahí de nariz. La siguiente. Ahí también el cuello. La próxima. Los brazos. La siguiente. Los senos. La próxima. El abdomen. La siguiente. Los glúteos. Una más. Las piernas. Una más. Y las manos. Entonces, esa secuencia de fotos que le digo, nuevamente redundando, que no son trabajos de mi autoría, simplemente una referencia para decirles que el cuerpo humano hoy en día, como antes se creía de que solamente las manos era lo único que denotaba la edad de una persona, que eran las manos lo único que no se podía rejuvenecer, entonces modestamente y con este trabajo que les presento de Santa Cruz de la Sierra, mi ciudad, Bolivia, mi país, para México, para el mundo, tenemos esa opción. Pasemos a la siguiente, por favor. Los objetivos: dar a conocer un trabajo médico-científico, estético, innovador, que ha brindado, con toda seguridad seguirá brindando mucha satisfacción a los pacientes por sus resultados. La metodología, como les mencionaba al comienzo, la experiencia como cirujano vascular periférico, la experiencia de haber ya realizado en esa época muchas microcirugías en varices. De ahí viene la petición de esta paciente y prácticamente aplicando esos principios de microcirugía nos trasladamos a las manos, que era un territorio prácticamente inexplorado. Me refiero únicamente a la parte médica estética, puesto que cirujanos de manos tenemos muchos, normalmente por trauma, ¿no? Entonces quiero hacer esa aclaración. Nuestra propuesta es un poco diferente. Decirles que se utilizan agujas muy finas, son microganchos vasculares que tienen la similitud de una microcirugía en varices, pero no podemos hacer con las mismas agujas, hay que bajar unos 2 o 3 números para que sean muy finas y no dañar los nervios, ¿no? La parte de la inervación de la mano. Entonces, con este procedimiento nosotros no evitamos de que haya cicatriz, puesto que cambiar venas por cicatrices no debe ser muy agradable. El área de microincisiones se manipula con mucho cuidado, como todo en medicina. Les mencionaba que el tejido adiposo es escaso, la masa muscular también, en el dorso de la mano. La hemostasia simplemente se la hace por compresión. No utilizo ningún tipo de hilos, ni prolene, ni ningún tipo de hilo vascular. Se lo hace simplemente puro hemostasia. Si nosotros hiciéramos una ligadura con hilos en esta parte, probablemente nos quedará un pequeño granuloma, dependiendo del paciente o más o menos. Entonces no se utiliza ningún hilo, es solamente hemostasia por compresión. El postoperatorio tiene cuidados mínimos, decirle que en 100% de los casos ya van un poco más de 230 de este tipo de intervenciones. Estamos aproximándonos de las 250. En todos los casos, en 100% de los casos, se utiliza la lidocaína con anestesia local. En ningún caso lleva otro tipo de anestesia. En todo ese número de casos hemos tenido solamente una paciente, una pequeña complicación, fue una linforragia, justamente en una persona que en el antebrazo tenía una vena muy visible y lesionamos un linfático. Entonces, como ustedes muy bien saben, toda linforragia es un poquito incómoda, no se la resuelve de la noche a la mañana, y algo en torno de 2 semanas, no más de 3 semanas,
prácticamente cierre linfático, pero hasta allá hay que apoyar al paciente, decirle, darle la información adecuada. Solamente en uno de los casos, en honor a la verdad, tuvimos ese tipo de contratiempo, pero al cabo de un par de semanas quedó resuelto. El postoperatorio entonces es mínimo, levantar las manos, evitar las primeras 24 horas, por supuesto hacer esfuerzos. Y cuando vamos a las referencias bibliográficas, les mencioné al comienzo, un trabajo de mi autoría siempre es un poco, me cohíbe cuando toca dar la parte de referencia bibliográfica, pero es bueno mencionarles de que antes de presentar estos trabajos, sobre todo cuando lo vamos a llevar al exterior, es bueno siempre saber todo acerca de la bibliografía. Ahí fue donde les puedo decir que se investigó todo lo que hay en internet, revisé casuística de los 5 congresos de mi especialidad a nivel latinoamericano, principalmente de Brasil, que es de donde yo soy formado, y por supuesto revistas científicas, todo lo que hay acerca en la parte de cirugía vascular, los temarios diferentes, y en fin, intercambio de criterios, opiniones con colegas, conocedor de cómo hemos realizado este trabajo, por lo cual les voy a mostrar un video a continuación. Por todo lo que les expongo, con mucha modestia, este trabajo es de nuestra autoría y no tengo una referencia bibliográfica semejante. Las recomendaciones, tengo que actualizarlo un poquito después de 17 años, en realidad ya de haber consolidado este trabajo, es que sabiendo de la importancia de lo que son cuidar las manos con las que todos los días trabajamos, con lo que hacemos nuestros quehaceres, manos con las que acariciamos, la importancia de las manos en nuestro cuerpo, es que lo recomiendo y lo dejo a criterio de la comunidad médica mundial. La siguiente, por favor. Aquí un diseño del tope de bisturí con el que inicialmente, una más por favor, adelante, una diapositiva más. Esa es la idea con este pequeño instrumento que en realidad vendría a ser un complemento de lo que es el bisturí tradicional, el número 11. Simplemente le colocamos dos pequeñas alitas, ¿no? Son los topes de seguridad para no extendernos más allá del tejido que realmente nos interesa abrir, en este caso solamente la piel. Ese es el modelo. La siguiente, por favor. Esta tradicionalmente, como lo pueden ver, es una pinza Kelly, una pinza para hemostasia, es una pinza muy común, todos los cirujanos la ocupan en el día a día. Simplemente lo que hicimos fue cambiarle el estriado. Esta pinza sí está diseñada única y exclusivamente para tracción venosa. La que tenemos nosotros acá es una pinza Kelly para hemostasia. Esta propuesta es de tracción venosa, es una tracción mucho más segura, no resbala y por supuesto nos hace que el trabajo sea más preciso y más cómodo. La siguiente, por favor. La clínica Niño Jesús es mi casa prácticamente en Santa Cruz, es donde iniciamos este trabajo allá por el año 96. La siguiente, por favor. Este video quiero presentárselo puesto que siempre es bueno poner, sobre todo cuando damos a conocer un trabajo médico-científico y sobre todo si estamos en un país como México, no solamente México, en los que hemos presentado el trabajo. Fíjense, un trabajo del cual aquí ya data del 22 de agosto del 97. No es la primera paciente, pero pocos meses antes lo habíamos comenzado este trabajo. Adelante, por favor.
boliviano está llevando alivio al complejo de muchas personas por la apariencia de sus manos. Lo hace con una técnica de microcirugía cardiovascular. ¿Le puede recomendar a los pacientes que nos estén oyendo para evitar llegar a la cirugía? Bueno, sí, evidentemente, si bien el primer factor que hace que una persona tenga venas muy pronunciadas en las manos es una tendencia hereditaria, una tendencia de familia, que hay personas que tienen las venas muy pronunciadas, pero también las personas que hacen gimnasio, que hacen ejercicio con aparatos muy pesados, también son propensas a tener este tipo de venas muy abultadas. Entonces la recomendación es que todos los esfuerzos físicos con los brazos que sean alzar mucho peso, hay que tratar de evitar. El resto, prácticamente una buena dieta, vitamina C y los ejercicios que sean muy leves. Pues doctor Juan Roberto Hurtado, gracias por acompañarnos, felicidades por los reconocimientos. Es un pequeño resumen de cómo hacemos el trabajo, evidentemente que lleva mucho más tiempo, y por supuesto la forma de cómo dio la vuelta al mundo en los 5 continentes. La entrevista duró algo en torno de 6 minutos 45 segundos a $1 millón el segundo. No, básicamente es para que justamente ratificar. Cuando lo comenzamos, fíjense que estoy algunos años más joven, ahora ya estamos más canosos y más gorditos, más arrugados. Tengo un último video que en realidad ya la presentación terminó. Debo decirles, no soy una persona que me caracterice mucho cuando presento este trabajo por de repente ser muy ameno o muy gracioso. Hay personas, hay colegas que tienen esa chispa. Yo soy más técnico, un poco más serio en ese sentido, pero en homenaje a nuestro amigo Guadalupe y por supuesto también a nuestro recordado profesor doctor Federico Monzón, que va a exponer el día sábado, por primera vez he traído este pequeño video en el cual, cuando ellos fueron invitados a la Universidad de Bolivia el año 2012 para exponer 4 trabajos científicos, ya cuando terminó el congreso, un momento descontraído, los invité a un pueblito que en Santa Cruz es prácticamente la esencia de lo que es nuestra gente, lo que era hace 60 o 70 años atrás. Este pueblito se llama Corongo. Ahí tenemos un criadero de peces. Pasamos un día de campo agradable con ambos colegas después del congreso de la Universidad de Aquino, Bolivia, y casualmente nos encontramos con un par de lugareños que nos dedicó este momento, y como es algo alusivo a México, que ya lo he mencionado, con la tradición que tiene en medicina, no es tan diferente, se los digo de verdad. Es realmente una satisfacción poder referirme en esta ocasión, decirles que con tanta tradición en medicina, no es por nada que entre México y médico solamente hay una letra de diferencia. Entonces, ese pequeño video, una forma un poco descontraída, que todos los que asistimos a un congreso lo tenemos, y vaya para todos los colegas mexicanos.
Como decía el doctor Alberto Hurtado, a veces lo técnico, lo científico, creemos, bueno, sí está con seriedad, ¿no?, el trabajo, pero de repente, sí, a veces los médicos, como ustedes, tanta atención, como que ameritan ratos de buen humor y de pasársela bien entre ustedes como colegas, porque todos somos seres humanos. Gracias. ¿Preguntas y respuestas, claro? 4 preguntas. Bien. Todos los que estamos aquí y que hemos andado un poco por el mundo de la medicina sabemos que este es un trabajo único, un doctor extraordinario, que ha permeado a Europa, Oriente y otras latitudes. Los que conocemos a Roberto sabemos que es un gran médico, pero sobre todo que es un gran ser humano. A nombre de Ana, quiero darte las gracias por estar aquí y obviamente a todos los ponentes que pasaron y que están por venir. Pues esto es lo que quiero decir. Felicidades, hermano. Gracias por estar aquí. Y daremos paso, y con eso concluimos